Gentes de todos los órdenes conservadores y liberales, os están engañando las oligarquías. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. En pie vosotros, que yo os juro que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Sabed que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. Si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. Bueno, buenas tardes, gracias por su asistencia a este evento, que es otro aporte a la memoria que hace el proyecto Desde Abajo con esta nueva biblioteca que se llamará Cesto de Llamas, ¿sí? en donde vamos a hacerle un aporte a la memoria de este país, reeditando novelas clásicas que surgen a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y que dan muchas pistas para entender también el presente que somos hoy y que nos posibilitará también abrir luces para el futuro y no repetir pues las atrocidades y las cosas que ya hemos pasado. Nace también en el marco de hacerle un aporte a esta discusión a nivel nacional que abrió también la Comisión de la Verdad. Entonces acá también hay unos aportes un poco que profundizan, podríamos decir, algunas fechas que no profundiza el informe. Entonces acá también se hace un aporte ahí para la memoria. El día de hoy pues vamos a estar con Héctor Arenas, integrante del equipo Desde Abajo, pues un ávido conocedor de Jorge Eliezer Gaitán y la época. Escribió 2 textos que es La Universidad Podrida y Gotas que agrietan la roca contra el miedo, quien va a estar en un diálogo con Paco Gómez Nadal, quien es periodista y ensayista y tiene 2 textos sobre Colombia que son Los muertos no hablan y La guerra no es un relámpago. Esperamos que disfruten esta conversación, que conozcan esta nueva biblioteca Desde Abajo que va a empezar a publicarse en este año y bueno, pues que disfruten la charla. Muchas gracias. Bueno, arranco yo, ¿no? Sí, Paco. Buenas tardes a todas y a todos. Héctor muy generosamente me ha invitado a compartir la mesa con él y la idea es que sea un poquito conversada esta presentación y que podamos interactuar con ustedes y que sea una conversa entre todas y todos. Yo a Héctor lo conocí hace ya 22 años,
sea que va pasando un tiempito. Y aparte de su palabra dulce, de su palabra absolutamente encarnada y necesaria, me ha enseñado muchas cosas en el camino. Me ha enseñado a amar a Martí, entre otras cosas. Me ha enseñado a amar la naturaleza de una manera muy especial, a los niños y a las niñas, a ver el futuro ahí. Pero también me ha enseñado la constancia, ¿no? Ese tiempo, el tiempo que no tiene que ver con el neoliberalismo ni con este sistema, ¿no? Uno arranca a investigar y bueno, pues llegaremos o no, pero no hay esa obsesión por los objetivos, ¿no? Que hay en este mundo tan perverso, ¿no? De cumplir metas y de si no sentirte frustrado o frustrada porque no has conseguido no sé qué. Entonces yo sé que cuando Héctor publica un libro es porque está tremendamente madurado. En el caso del monstruo, que a mí es un libro que me ha dejado absolutamente alucinado, este volumen tiene dos partes. Yo primero quiero poner en valor el trabajo desde abajo. Eso es otro ejemplo de constancia y de terquedad resistente, ¿verdad? Y constructiva. Y esta colección me parece muy poderosa. El libro tiene dos partes radicalmente no diferentes. Es que un texto de los años 50, que es el del monstruo, el de Carlos H. Pareja, que es una cosa alucinante. O sea, que esté escrito en ese momento es realmente alucinante, ahora lo hablaremos. Y la parte previa es toda yo diría que el consolidado de un trabajo de 20, 25 años, y por ahí empezaré la pregunta a Héctor, de la investigación que ha hecho Héctor alrededor de lo que sucedió el 9 de abril de 1948 y sus conexos, ¿no? Y los actores que estuvieron involucrados, que han sido tan ocultados, ¿no? En el memoricidio, o tan silenciados, o tan hechos con mitos. Yo, antes de preguntarle a Héctor, siempre cuento que cuando llegué a Colombia hace 26 años, a mí siempre me fascinaba que hubiera una época que se denominara oficialmente la violencia. Para alguien de fuera es muy raro, especialmente cuando llegué a cubrir conflicto armado. Imagínense, yo decía, pero no acabó la violencia. Y entonces, con el tiempo y aprendiendo un poco sobre este país, dije, no, es que las élites son muy listas. O sea, es un gran invento lo de pensar un término acotado, la violencia, y que termina casualmente cuando las élites se vuelven a poner de acuerdo en el reparto del poder, y por lo tanto se termina la violencia porque ellos han regresado, ¿no? Aunque nunca se han ido. Nunca se han ido. Entonces, el libro me parece tremendamente necesario, pero le quería empezar a preguntar a Héctor por esa investigación tan larga, por cuándo a ti te sientes, no obligado, pero sí interpelado a rastrear, a ir a archivos, a leer, a dudar y siempre has cuestionado la historia oficial, pero a tratar de encontrar el relato detrás del relato. Vale, Paco. En primer lugar, si me lo permiten, voy a hacer un breve paréntesis para expresarle mi reconocimiento y gratitud a Paco por acompañarnos esta tarde. Yo lo conocí en una circunstancia completamente insólita. Cada vez que me encuentro con Paco, sé que el destino va a cambiar. Y fue así, o sea, fue en Madrid, en medio de las negociaciones de paz del año 2000. Él era periodista de la sección internacional del diario El País, un formidable periodista. Y en especial, no faltando a la verdad cuando hablo de formidable, un extraordinario ser humano que ha amado este territorio desde hace muchísimos años y le ha consagrado, no sabemos por qué razones, habría que algún día indagarlo, de pronto cuando presente el libro que va a presentar este día, el 14, ¿no? En la Sala García Márquez. Valdría la pena porque la verdad ha sido un ejemplo y un estímulo a procurar ser mejor. Y en segundo lugar, lo cual no quiere decir que el primero y el segundo tengan jerarquía, pues el reconocimiento al equipo desde abajo, que como bien señalaba Carlos, mantener una batalla por un medio de comunicación independiente en un país donde ha habido tanta violencia política por parte del Estado sobre las voces independientes, pues no solamente es una hazaña porque es vencer el cerco económico, sino toda suerte de dificultades, de obstáculos e incluso de amenazas. La primera vez que yo escuché los discursos de Gaitán fue en un programa que tenía Humberto Martínez Salcedo, radial,
que se llamaba El Corcho. Yo tenía 13 años y mis padres me han regalado una grabadorcita con radio y me acuerdo muy bien el efecto que generó esa voz en mi espíritu. ¡Pueblo, por vuestra victoria! ¡Pueblo, por la derrota de la oligarquía! O sea, yo todavía no tenía nociones políticas para comprender, pero sí sabía que esa voz calaba ya muy dentro. Cuando salí de la universidad en el año 84, un amigo, Rodrigo Rojas, me dijo, oye, ¿por qué no trabajas en el Centro Jorge Eliezer Gaitán? Y fui a las primeras reuniones que organizaba Gloria, a quien rindo honor públicamente hoy, porque Gloria ha mantenido una larga batalla contra el memoricidio. Y voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Nos han instalado una burbuja, una especie de burbuja de sentido, para impedirnos comprender de dónde venimos y cómo han sido las maniobras para mantenernos y llegar a la situación en la que estamos. Librar una batalla de esa magnitud, donde no es improbable que la gente comience a mirarte con sospecha de que estás loco, ¿cierto? No es nada fácil. Piensen ustedes que cuando se produce el magnicidio, ella era una niña que iba a cumplir 10 o 11 años. Si mal no estoy, ella nace el 20 de septiembre del año 37. Entonces serían 11 años que iba a cumplir. Y Gloria, desde esa fecha hasta el presente, ha mantenido esa batalla. Y por supuesto han sido muchas las conversaciones y muchas las claves, porque entonces respondo a la pregunta, Paco. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién mató a Gaitán? ¿Cuál institución? Dicen que la CIA, exacto. Roa Sierra. Es como el común denominador, ¿sabes? O sea, cuando mucho. Entonces, claro, el primer hallazgo viene, llamémoslo en la parte final de la investigación, viene en el año 2009, hace 13 años. O sea, los años anteriores, lo que había habido era un conocimiento de la vida y obra de Gaitán que me había permitido dimensionar la magnitud de un hombre que, como él bien decía, no era un hombre, era un pueblo. O sea, un hombre que había sabido interpretar este pueblo. Hasta ahí llegaba. Y la curiosidad, ¿no?, de decir un hombre cómo fue el asesinato realmente. Ese año del 2009, haciendo la investigación para un libro que se llamaba Contra el Miedo, aparece una clave que fue escalofriante. Y es que investigando, porque esa investigación tenía que ver con los años 70, aparece en Chile, en Brasil y en la Argentina un oficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos que se llamaba Vernon Walters, un hombre que había alcanzado a ser director adjunto de la CIA en el año 80 y que era notable porque manejaba 9 idiomas con extraordinaria fluidez, un políglota tremendo. Pues resulta que Vernon Walters estuvo en el golpe de Estado contra João Goulart. Vernon Walters estuvo en el golpe de Pinochet y Vernon Walters estuvo con la Junta Militar Argentina. Hasta ahí no había ningún vínculo. En las investigaciones en la hemeroteca, en la Biblioteca Nacional y en la Luis Ángel Arango, revisando la prensa de la época, encuentro un día una foto de 1948, el 30 de marzo, en el diario El Siglo, donde está el general Marshall saludando a Laureano Gómez y a su lado está el oficial de inteligencia Vernon Walters.
Entonces yo dije, oye, ¿qué hacía este hombre tan joven aquí en abril? ¿Cierto? Bueno, Paco, ahí viene como un primer hilo, ¿no? La segunda fotografía impactante es que piensen ustedes, un magnicidio de esa naturaleza se acuerda en muy altos niveles y no se dejan documentos por escrito. Es imposible. Hay una categoría en derecho que se llama la evidencia circunstancial. Es una categoría hermenéutica que se usa para esclarecer crímenes, ¿cierto? Hay dos elementos. Cuando en derecho penal hay un refrán, un proverbio que dice quid pro bonis, ¿quién se beneficia con el crimen? Para conocer las primeras pistas. Y la segunda es la evidencia circunstancial. O sea, yo puedo no tener la prueba directa del acuerdo que se hizo, pero reúno un conjunto de pruebas que me permiten razonablemente inferir qué fue y por qué se produjo la acción. ¿Vale? A partir de ahí vino una investigación de muchos años, como dice Paco, sobre los archivos norteamericanos y sobre la bibliografía norteamericana que ha estudiado la forma como funcionan los organismos de inteligencia en los Estados Unidos. A eso se le dedicó varios años, Paco. Entonces apareció esta categoría y con esto cierro este primer comentario. La categoría se llama operación encubierta. ¿Qué es una operación encubierta? Una operación que adelanta el gobierno de los Estados Unidos, especialmente el sector de inteligencia, que la gente debe conocer el resultado, pero debe ignorar todos los años que sea posible la autoría de la acción, la verdadera autoría de la acción. Eso es una operación encubierta. Entonces, el éxito de la acción está medida por el número de años que, si dentro de 100 años se aclara lo del crimen de Gaitán, pues ya habrán pasado tantos años que no importará. Pero al día de hoy, Daniel García Peña, compañero, esposo de María Gaitán Valencia, ha hecho todas las gestiones, lo mismo que el abogado Paul Wolf norteamericano, frente al gobierno de los Estados Unidos para que desclasifiquen la información que hay. Y no han querido desclasificar, pese a que están vencidos todos los términos por la ley que regula esos eventos. ¿Por qué? Dicen que eso es todavía un asunto de seguridad interior, que las consecuencias que eso podría tener allá y acá no serían buenas, no serían benéficas. Lo que a mí me ha sorprendido cuando he leído la segunda parte, digamos, el monstruo, sí, el monstruo, de sí. Carlos H. Pareja, Sí. para que se haga una idea, primera publicación en el 54, ¿no? 54 en Buenos Aires, en el exilio. Sí. Y Carlos H. Pareja es una novela, pero es una novela en la que cuenta todo. Es decir, tiene ya clarísimo que la embajada, como le llama en genérico, está involucrada, la coordinación con las élites, ¿no? Sí. Judiciales, policiales y de la oligarquía colombiana, los agentes, o sea, hace una descripción casi milimétrica de la operación encubierta, ¿no? Lo cual, después de leer el primer ensayo de Héctor, es sorprendente. Esta es la edición original. Cuando uno lee la novela se queda en shock porque dice, pero, o sea, está todo. Obviamente es una novela, por lo tanto no es un expediente judicial, pero está todo. Todo. Pero incluso datos que llamémoslo, sin la información uno no percibe, Paco. Es impresionante la observación que tú haces, porque tú dices, este hombre, ¿cómo adivinó en ese momento? ¿Cómo supo? Incluso él narra, porque él tenía contactos en la élite. Y alguien de la élite le dio información. Porque incluso, si ustedes se fijan en la portada de esa edición, aquí el monstruo, esta figura, no es Laureano Gómez, a quien llamaban el monstruo. Esta figura corresponde a Juan Uribe Coalla, que era el compinche parlamentario de Laureano Gómez Castro. En septiembre del año 47, cuando Harry Truman en persona viaja al Hotel Quintadiña en Brasil, en Petrópolis, porque estaban alineando el continente entero en la guerra contra su nuevo adversario mundial,
el que viaja a entrevistarse con el general Marshall y con Vernon Walters es Juan Uribe Cuaya. Y ahí es cuando le plantean, Gaitán es un problema para nosotros y Gaitán es un problema para ustedes. Porque ese magnicidio tuvo una fase de preparación. Eso no fue un tema de un día para otro. Entonces sí, Paco, la observación que tú haces es impresionante. Leer la novela cuando ustedes la lean es impresionante. O sea, uno dice, pero ojo, ahí había información. Y él muestra cómo Juan Uribe Cuaya, y aquí lo narra, el 9 de abril se va antes del mediodía a tomar whisky y a esperar los resultados de la acción. Y al Gun Club. Y lo sorprende el estallido que se produce y se llena de pánico, el pánico que puede sentir alguien que sabe lo que ha hecho. Y le toca salir esa noche en un féretro que traen, lo meten dentro del féretro y así lo logran sacar ahí del club, del Gun Club, en ese momento. Si es que no les voy a hacer spoilers, dicen ahora, pero o sea, la descripción inicial ya de la novela del magnicidio, del asesinato es brutal. O sea, agentes donde están ubicados, o sea, con una precisión casi milimétrica. Todo el operativo después de provocar los saqueos, provocar el desorden también con descripción milimétrica. El papel de la iglesia incluso, ¿no? En el préstamo de los campanarios para los francotiradores. Te quería preguntar, ¿esta novela qué impacto tuvo en su momento? Porque es una novela, o sea, develadora, o sea, claramente un gaitanista, pero ¿tuvo impacto en Colombia o no? ¿Se publica en Buenos Aires y pasa un poco desapercibida? Claro, Paco, es una muy buena pregunta y yo no te la podría responder con toda la información que requeriría, pero sí te puedo dar unas claves. Uno comienza porque fue en el exilio, ¿sabes? La edición se produce en Buenos Aires. Carlos H. Pareja, vale la pena que hagamos un comentario porque es un hombre extraordinario, abogado, administrativista, pero él montó la librería que Mario la debió conocer, los mayores aquí la debieron conocer, la librería la que quedaba en la calle 18, la Gran Colombia, que era un tertuliadero entre la séptima y la quinta. Esa librería él la montó, su heterónimo era Simón Latino, y hacía unas colecciones hermosísimas de poesía para niños. Carlos H. tuvo que salir, él duró exiliado gran parte de su vida, solamente al final pudo regresar. Además, familiar de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez lo nombra en Vivir para contarla. Era Carlos H. Pareja, un hombre de esa, la novela, por lo que uno conoce de la época, primero, la posibilidad mejor dicho, la lectura no era de dominio colectivo, ¿entiendes? Era de élites. Y en el año 54 estaba aquí Rojas Pinilla, las condiciones no eran precisamente, y yo creo que, me atrevería a pensar, lo voy a responder con lo siguiente. Tan pronto se produce el magnicidio, al día siguiente, el general Marshall declara que el responsable del crimen es el comunismo internacional. Mariano Ospina Pérez dice que el responsable del crimen es el comunismo internacional. Laureano Gómez dice que el responsable del crimen es el comunismo internacional. O sea que ellos tenían el magnicidio y la narrativa, que las operaciones encubiertas la tienen, para ocultar los verdaderos autores y para poner el magnicidio al servicio de lo que ellos querían. Y efectivamente, ustedes lo saben, la novena conferencia ya no pudo seguir sesionando en el Congreso, se va para el Gimnasio Moderno y lo que quería Marshall que aprobaran, que era una declaratoria condenando el comunismo, se aprueba después del magnicidio bajo la idea de que el comunismo internacional había sido el responsable. Sí. Aparte de esas revelaciones, tanto en tu ensayo como en la novela de Carlos H. Pareja, que es increíble, yo creo que en todo el libro está regada como una reflexión muy profunda sobre ese pueblo absolutamente destrozado por la oligarquía, llevado a unos límites increíbles, ¿no? Pero también como a su capacidad de redimirse, ¿no?
iba a leer, nada, unas líneas, pero el protagonista del libro es César, que es un líder gaitanista, ¿no? Sí, Cesario, sí. Y dice así: ver el 9 de abril simplemente como una hora de oprobio era empequeñecerlo. El asesinato de Gaitán fue un acto ignominioso. Los saqueos y las depredaciones carecían de importancia frente a aquella tragedia. Pero con todo y eso, el 9 de abril era algo grande a los ojos de César. Era el sacudimiento formidable de su patria, que su patria necesitaba para transformarse, quizá para redimirse. Colombia, como Cristina, una protagonista de la que ahora hablaremos, necesitaba sufrir un cataclismo para encontrar su camino. Y está en todo el libro esa idea de las semillas, ¿no? De que a pesar del asesinato masivo de gaitanistas, ¿no? A pesar del acoso y la persecución, había una semilla que dejaba a Gaitán en ese pueblo que no podía ser opacada ni por el monstruo ni por sus secuaces, ¿no? Por sus afiliados. Me interesa como esa parte como del alma que describe el libro, ¿no? El alma de un pueblo harto a pesar de la persecución, a pesar de todo esto. No sé si me equivoco ahí en esa No, a mí, en mi consideración, es muy agudo lo que estás planteando, Paco. ¿Por qué? Porque hay que preguntarse las razones que condujeron a tomar una determinación de esas. Yo decía, hombre, pero ¿por qué si Gaitán no era comunista? El Partido Comunista no había apoyado a Gaitán, el Partido Comunista había apoyado a Gabriel Turbay en el 46, ¿cierto? El ideario de Gaitán no era comunista. Pero si ustedes examinan la plataforma del Colón de enero del 47, en la plataforma del Colón él dice: nos oponemos a los factores imperialistas dentro de los Estados Unidos. O sea, nosotros no nos oponemos al pueblo estadounidense, pero sí a las conductas imperialistas que tiene. Y Gaitán había hablado de nacionalizar el petróleo, y el petróleo era el recurso, así técnicamente, recurso militar estratégico. Recurso militar estratégico, porque era el que había permitido ganar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la franja petrolera de Venezuela, Colombia y Ecuador, de importancia geoestratégica global. Yo he leído el dato, no sé si el dato está equivocado, pero lo que he leído es que las reservas que hay en esa zona son más cuantiosas que las de Medio Oriente. Entonces, eso era un elemento fundamental. Panamá, la vecindad con Panamá, era el otro elemento. Y el tercer elemento, Gaitán estaba proponiendo que ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos, lo mismo que Perón, estaba proponiendo una vía autóctona nuestra y un proceso de democratización. Y ojo con esa palabra porque tiene que ver con nuestro presente. Esa democratización era convertir al pueblo en sujeto creador de su propio destino. Era invitarlo, y Gaitán lo logra. ¿Cómo logra él vencer a Santos, el tío abuelo de Juan Manuel? ¿Cómo logra vencer a Alfonso López Pumarejo? ¿Cómo logra vencer la iglesia? Que Félix Restrepo fue el que le dijo a Mariano Ospina que abrieran las cárceles porque con eso se producía el desorden. Lo logra convocando a la población, la convoca el 20 de septiembre del año 45 y él le dice: yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí que lo he interpretado. Entonces él había puesto en pie ese pueblo. ¿Y qué pasaba con los Estados Unidos? Desde el año 1922 habían apoyado a Mussolini en Italia. ¿Por qué? Porque consideraban que la democratización era la antesala del proceso socialista. Entonces se requerían medidas preventivas, evitar que se llegara a un proceso de democratización que amenazara los intereses que tenían. En un ensayo que leí hace tiempo se decía que siempre se le dice a la izquierda: no lleguen por vía democrática, por las urnas, ¿no? Sí. Y cuando llega, pues tienes o golpe de Estado o hostigamiento hasta tumbarte, ¿no? Que es lo que ha pasado por supuesto en Chile, pero en Venezuela en la primera fase de Chávez, etcétera, etcétera. Sí. Yo la última pregunta que te hago antes de abrir ya toda la conversa tiene que ver con el personaje femenino. Como Carlos H. Pareja se imagina una novela, y yo creo que eso es muy inteligente, había leído mucho, él entiende que la novela tiene que tener una subtrama, ¿no? Entonces está la trama política, las guerrillas campesinas, ¿no? Está todo,
porque está todo. Sí. Realmente es una especie de maestría o doctorado en la Colombia de justo arrancando el 9 de abril. Pero Cristina, la protagonista, crea una subtrama de amor, muy politizado también, diría yo. Sí. Cuando lo comenté la primera vez con Héctor, cuando empiezas la lectura dices, bueno, claro, es el año 48, el patriarcado, pues Carlos H. Pareja también, pues el hombre tenía romántico. sus problemas de romanticismo patriarcal. Pero yo ahora tengo otra lectura, después de terminar la novela, yo creo que Carlos H. Pareja utiliza ese recurso de una manera brutal. Él llega, en un momento de la novela, dice algo así como: los hombres ya no nos merecemos proponer soluciones para este país, porque los hombres la hemos cagado. Literalmente lo plantea. Y son las mujeres las que llevan el espíritu de un posible cambio. Y esta protagonista es una mujer de la élite absoluta que tiene una epifanía ante el encuentro con este líder gaitanista después de que asesinan a su, no voy a hacer mucho, pero a una amiga. Y él encuentra que si esta mujer que viene de la élite, del GAM y demás, puede cambiar, Colombia puede cambiar. O sea, él encuentra ahí una posibilidad de cambio en una mujer de la élite de la oligarquía que también identifica como mujer oprimida, ¿no? En toda esa trama de amantes terrible y demás. Sí. Entonces lo que te quería plantear es que yo, al terminar la novela, en realidad encuentro que es un planteamiento muy antipatriarcal desde un romanticismo pues, muy de los años 40. Pero me parece un personaje ahí como muy disruptivo y muy loco en medio de toda esa trama política, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves tú. Pues yo celebro la observación que estás haciendo porque no la había pensado así y es el valor de las lecturas conjuntas, ¿no? Cada uno percibe unas cosas, Paco, y ese ángulo, o sea, tendría que releerla, que de hecho la estoy volviendo a releer, porque es que uno no lee sino relee. Sí, eso es clave. Yo quería, al calor de esa pequeña fisura que me abres, mencionar un elemento que me gustaría que no quedara extraviado. Y es que si ustedes examinan el origen de la FARC y el origen del ELN, van a encontrar que todos los mayores eran gaitanistas. O sea, no se puede explicar el origen del conflicto armado arrancando en el año 58. O sea, y esto no lo digo yo sin fundamento. O sea, tengo los testimonios, hubo las entrevistas, tanto al ELN, que están en el libro que se publicó que se llama Ahí vienen los muchachos, y ahí dicen ellos, ¿quién se tomó el poder en Barranca el 9 de abril? Rafael Rangel. Los primeros combatientes del ELN vienen de allá. ¿Quién era el muchacho de 18 años que vendía quesos? Que era un joven que lo único que quería era, como un joven campesino antioqueño, tener su parcela y tener su familia y sus hijos. Era Pedro Antonio Marín, más tarde Manuel Marulanda Vélez, por el sindicalista que matan en la calle 12 con carrera cuarta, que era donde funcionaba el servicio de inteligencia colombiano. Entonces, lo que yo pienso es, digo, hombre, ¿cómo un país toma la determinación de arrojar una nación a una confrontación tan prolongada, tan larga, tan absolutamente costosa en todos los sentidos? O sea, esto no, lo que hemos vivido no tiene nombre. ¿Qué responsabilidad tiene? Yo digo, esto no es para sembrar odios, pero sí tener claras responsabilidades. Porque es que hoy en día, de los 4 años que hay de presupuesto de este gobierno, 1 año se va en pago de una deuda externa cuyos acreedores están allá. Entonces no habría campo para una acción jurídica internacional de decir, hombre, hacia el pasado el deber de justicia es un deber de verdad, por lo menos que tengamos la verdad sobre de dónde venimos. Y hacia el presente, pues, no sé. Y el libro incluso señala cosas tremendas, ¿no? Describe, perdón que vuelvo al libro un segundo, pero es otra cosa que no querría que se olvidara. Eso me afecta especialmente. Describe con bastante precisión la relación con el franquismo español de sus años, que saben que es una relación tremendamente sólida, ¿no? De hecho, el pacto de Benidorm, ¿no? O sea, el pacto del Frente Nacional se firma en la costa mediterránea española con la protección y el abrigo de Franco. Pero la novela apunta la formación de cuadros policiales por parte de la policía franquista, técnicas de hostigamiento y de represión que se utilizaron después del 9 de abril, que habían sido heredadas del franquismo y del fascismo internacional. Sí. Entonces me parece muy interesante como esos elementos que
ahora quedan, como tú dices, no, dicen que fue la CIA, dicen que tal, están clarísimamente dibujados. Y en ese deber de memoria, yo creo que se ha vendido siempre el tema del 9 de abril como un tema interno colombiano, ¿no? Aquí pues mataron a un señor, no hubo populismo y de pronto todos se volvieron locos y todos se mataban entre todos y de pronto llegaron los dos grandes partidos y dijeron vamos a ordenar esto, cuando en realidad es una gran trama internacional en la que por supuesto estaba la embajada, ¿verdad? Y yo creo que en eso el ensayo de Héctor es finísimo, está como muy bien armado. Pero había otras fuerzas terribles, ¿no? El conservadurismo católico más rancio, el fascismo el fascismo que había sobrevivido en Europa, que era el franquismo, que allí nos cuesta mucho llamarle fascismo, pero era fascismo, y ese proyecto internacional del franquismo hacia América Latina, ¿no? Que fue muy fuerte y que ahora dramáticamente se está repitiendo con la ultraderecha española, ¿no? Con el desembarco de Vox en América Latina, su última gran cumbre fue en Bogotá, o sea que no es una broma, ¿no? Entonces lo que me parece es muy visionario el texto, el de Héctor porque revela y teje lo que está destejido y lo que está suelto, y el de Carlos H. Pareja porque como este men en el año 54 escribe esta cosa, ¿no? Claro, es que Paco ¿cómo te digo yo? Me incitas la lengua a pesar de que la quiero tener quieta, porque allá en el Palacio de Santa Cruz, ¿qué hizo Laureano Gómez después del 9 de abril del 48? ¿A dónde viaja Laureano? Viaja a Medellín y de Medellín sale para España. Tengo el recibo, lo tenemos. 25.000 pesetas le envía Francisco Franco diciéndole, dígale a Laureano que se vengan para acá, y dura un año allá preparando a venir a tomar el poder aquí en unas elecciones que no fueron elecciones porque el Partido Liberal no se presentó. ¿Por qué Francisco Franco permaneció en el poder habiendo estado al lado de Mussolini y de Hitler? Y era tremendamente funcional. ¿Por qué lo dejaron los Estados Unidos en España? Era el que no molestaba. Donde los servicios que le prestaba en una América Latina católica y los servicios que le prestaba en el sur de Europa. Entonces, de esa magnitud ha sido lo que nos ha correspondido. Entonces, creo que yo quisiera cerrar con una frase, en mi intervención por lo menos, la frase final del monstruo, y uniéndola con una frase de Martí, porque ya no que tú lo mencionaste... Si no, no sería un libro de Héctor, sería otra cosa. La última frase es de la compañera de Cesario, es una mujer la que habla, y dice: desentierren las armas, compañeros, porque vamos a necesitarlas. El monstruo no ha muerto, su espíritu sigue mandando todavía. Y la frase de Martí dice, a ver si la memoria me ayuda un poco. Estos son tiempos para andar como los varones de Juan de Castellanos, con las armas debajo de la almohada. Las armas del juicio, que valen más. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Entonces, para que quede claro que la invitación a las armas deja las del juicio, ¿vale? Esto se llama bien una frase de Martí que dice: zarzal es la memoria, o sea, de zarza, ¿no? De las espinas. La memoria siempre tiene recuerdos dolorosos, ¿cierto? Zarzal es la memoria. Mas la mía es un cesto de llamas. O sea, la memoria para iluminar, la memoria para encender, la memoria para esclarecer, la memoria para actuar en la hora presente. No es un ejercicio de, llamémoslo, de una historia séptica, ¿no? Donde nos asomamos con una curiosidad morbosa, sino comprendamos de dónde venimos para actuar en la hora presente, porque esa estructura de poder está hoy en día vigente. ¿Y qué títulos son los próximos que son? El Día del Odio, que es una novela que se la recomiendo, es fabulosa. Va a ser un trabajo, una mezcla, ¿no? Con Cato, con Carlos Alberto Tafur. La novela, el original es de José Antonio Osorio Lizarazo, que fue director del diario Jornada. Un estupendo escritor. Yo quiero, antes de que viajes, entregarte El Día del Odio. Está Viento Seco, que es
muy fuerte de Daniel Caicedo, que es la masacre en el norte del Valle del Cauca en noviembre del 49, muy cerca a los días de las elecciones, que estaban haciendo lo que llamaban azular las cordilleras. Azular las cordilleras era destrozar la población civil gaitanista primero y liberal después, pero no bastaba con sacrificar las vidas, sino que había que hacerlo con psicópatas, con un nivel de crueldad que lograse generar el destierro de la gente despavorida. La novela es esa crónica y la matanza que hay posteriormente en la Casa Liberal en Cali, porque la gente huyó del norte del valle, llegan a Cali y allá los acaban de perseguir. Entonces de ahí viene, o sea, ¿cómo comenzó el conflicto? El conflicto no nace porque llegaron aquí las ideas de la Unión Soviética, ¿sabes? O sea, eso no guarda relación con lo que sucedió. Umaña Mendoza, junto con su padre, estaba haciendo una investigación legal, ya no escrito, sino legal, sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, antes de que lo mataran a Eduardo Umaña. Yo no sé si eso alguien lo ha retomado, lo legal, en este asesinato, en esos documentos que él tenía, o ya paró ahí. Esa documentación desapareció cuando mataron a Eduardo Umaña, esa documentación, sí. Y el expediente, hay un autor que se llama Rafael Galán, porque el expediente valdría la pena volverlo a mirar con las claves que hay, porque ahí hay muchas coincidencias. García Márquez, o sea, son varios los que han coincidido con la presencia de un sujeto flaco, alto, que es el que se encarga de matar al asesino, a Juan Roa Sierra, el asesino material, porque era lo primero que había que hacer, o sea, era quitar de en medio la persona que podía dar las pistas. Tengo dos inquietudes. Una es que cuando tú planteas lo de la presentación del libro esta tarde, dice uno, si se llama El monstruo, pero no es Laureano, entonces hay una rendija ahí que me lleva, no sé si de pronto acierte, pero en algún texto de José Martí se habla, él dice que ha vivido en las entrañas del monstruo. Esa es una inquietud. La otra es, claro que es como salirse un poco del asunto central, pero por lo que acabas de decir, con relación a la muerte de Eduardo Umaña Mendoza. Unos días antes del 9 de abril, a Eduardo lo matan el 18 de abril, si no estoy mal. Él dio unas declaraciones en televisión y dijo, tenemos algo así como de un hilo, ¿no? El poder decir quiénes estaban involucrados, ¿no? Y a mí me impresionó mucho que yo estaba viendo la televisión con mi mujer y mi mujer me dijo, nosotros por ser de la Nacional éramos muy cercanos a Eduardo Umaña Mendoza y Eduardo Umaña Luna fue profesor nuestro también, de mi mujer y mío. Y mi mujer soltó una vaina que fue premonitoria. Dijo, ¿y cómo Eduardo dice eso? Lo van a matar. ¿Lo mataron? A Laureano Gómez lo llamaban el monstruo, tú lo sabes, ¿cierto? La portada, como te digo, si se contrasta la foto de la portada de la edición original con las fotografías que tenemos de Juan Uribe, vas a ver que no corresponde a Laureano, ¿cierto? Cuando al final de la novela él dice, el monstruo está vivo, yo creo que lo dice en ese sentido metafórico de ese poder colectivo, de ese poder corporativo, militar, porque es que al mismo tiempo esto tiene varias ramificaciones. Voy a ver si logro tener suerte en el esguince que voy a hacer de unos segundos, pero es que encontré el dato de un publicista norteamericano que tenían, o sea, ellos tenían ya desde esos años un extraordinario control sobre la información
sobre modular las opiniones públicas. Ellos lo llaman técnicamente guerra psicológica y guerra política. Entonces la guerra psicológica es lograr modular el imaginario de las poblaciones, mantener una forma de lo que es posible, de lo que no es posible, de lo que se recuerda, de lo que no se debe recordar. Eso en esos años ya era muy poderoso. Piénsalo cómo puede ser después. Y lo que dices, Eduardo, me parece importantísimo recuperar la grabación, porque ahí están las claves. O sea, uniendo poco a poco las teselas, se puede lograr descifrar, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que el primer avance que se hizo de esta investigación se hizo en la revista del Archivo Digital con ese temor. Yo dije, hombre, si pasa algo, por lo menos que queden claros los avances que se han logrado generar, ¿sabes? O sea, porque están con soporte, lo que te digo, no son afirmaciones que carezcan de soporte ya en el trabajo. Yo desde que empecé la novela estaba tratando de identificar si el monstruo era Laureano o no lo era, ¿no? Sí. Y yo creo que en realidad es una figura metafórica, pero muy clara en realidad, sobre el poder real. Porque al monstruo que describe no es un monstruo que quiera ser presidente, ¿no? Es un monstruo que está siempre detrás, que es el que maneja los hilos, es el que pone a gente mediocre en determinados puestos para poderla manipular, el que controla el ejército, el que controla... Un monstruo además bipartidista. Sí, un monstruo bipartidista, efectivamente. Eran López claro. Y Laureano Gómez, claro. Que eran amigos desde 1916, que arman el Frente Nacional antes de que se anuncie el Frente Nacional en el 58 y lo vuelven a armar en el 58. Es que es tremendo volver a ver a estos dos personajes saludándose en el 58 y entregándole el poder a Alberto Lleras Camargo, que era la otra cabeza, que era la cabeza que tenían los Estados Unidos acá. Alberto Lleras Camargo. Sí, entonces ese es el monstruo. De hecho el monstruo sigue vivo, perfectamente vivo. De hecho, no me resisto a contar esta anécdota. Hace un ratito estoy en la organización de la Semana por la Memoria y ahí en la 26 ya ha pasado un señor. Entonces me ha preguntado, ¿y esto qué es? Y le he contado, ¿no? Y me dice, ¿pero qué memoria? Digo, pues la de las víctimas. Digo, ¿pero de qué víctimas? Digo, pues las víctimas. Y entonces me dice, ¿pero también del innombrable? Digo, hombre, especialmente. Y entonces me ha dicho, es que yo lo nombro. Me parece muy bien, digo, ¿a quién se refiere usted? Yo sabía perfectamente. Entonces me ha dicho, a Álvaro Uribe Vélez. Digo, hombre, me parece muy bien que le pongamos nombre al innombrable. Entonces me ha contado que a su papá lo desaparecieron, él le ha puesto nombre, Álvaro Uribe Vélez, y encontraron el cadáver 18 años después, cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Y el señor me ha hecho una reflexión absolutamente maravillosa. Le digo, bueno, pero ya no está en el poder. Y me ha dicho, él no, pero sus ideas sí. No se refería al gobierno, ¿no? Y ha sido un señor en la calle en la 26, ¿no? Y este es el monstruo que sigue vivo, ¿no? Es el fascismo sociológico. Yo me alegro mucho, que con Uribe he tenido una relación de amor tremenda, en realidad de odio brutal. Estuve en marzo en Colombia, alguien me dijo, no, pero el uribismo ha muerto. Y yo le dije, será el uribismo político, que yo creo que está en fase de muerte, pero el sociológico, tela, ¿no? Pues es igual, ¿no? El monstruo sigue ahí, ¿no? Pónganle el nombre que le pongan. Ahí sí. Claro, fíjate, perdona el comentario, cuando sube Laureano en el 50 sobre ese magnicidio, porque Gaitán había sido elegido jefe del Partido Liberal en junio del 47. O sea, era el próximo presidente, en ese momento todo el mundo lo sabía. Cuando sube Laureano, lo primero que hace son las reformas a favor de las petroleras y el envío del Batallón Colombia-Corea. Y Uribe, ambos han sido los únicos, y Uribe envió allá a Irak. Fue el único que apoyó la invasión de Irak. Y Laureano fue el único país latinoamericano que envió tropas a Corea. Es lo bonito del monstruo. Es el monstruo, es el fascismo. Muchísimas gracias, yo le pediría un aplauso por el... No, ustedes. Ya desde abajo. En mi alma cruel herida. No olviden nuestros recomendados de la semana.
Adquiérelos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería Desde Abajo.